Buenas tardes a todos y todas las personas que están viendo a través de Facebook y también aquí en Google Meet. Creo que se han unido dos personas. Bienvenidos aquí. Hoy vamos a tener la charla de Matías Carvajal, ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster también en oceanografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente candidato a doctor en geología en la Universidad de Concepción. Su experiencia se ha enfocado en el uso de evidencia no convencional para entender mejor los eventos pasados y así mejorar nuestra capacidad anticipativa de lo que ocurrirá en un futuro. Hoy Matías va a hablar sobre qué es lo poco que sabemos del terremoto de 1730, el más grande en la historia de Chile central. Así que los dejo con Matías. ¿Qué tal, Matías? Ya, ya. ¿Se ve ahí, Gino? Sí, sí, se ve la Ya, proyección. perfecto. Muchas gracias, Gino. Bueno, les quería contar un poco de lo poco, en realidad, que sabemos, como decía el Gino, del terremoto y tsunami de 1730, que ocurrió y afectó a la zona más poblada de Chile. Justamente, para los que conocen acá, bueno, aquí en la imagen de la derecha tenemos la zona de ruptura del terremoto de 1960, el gigante. Un poco más al norte está el del 2010, y el terremoto de 1730 ocurrió justamente al norte del 2000, al norte del 2010, y es importante porque, primero, porque fue un terremoto muy grande, el cual en realidad nos deja muchos mensajes para el futuro, o sea, para hoy día, y también porque afectó a la zona que hoy día es por lejos la más poblada de Chile. Supe por ahí, en realidad ahí me acaban de contar que hay personas que en realidad no son todos chilenos. Entonces, por ejemplo, este terremoto se parece al terremoto de 1746, ahí en Perú, o el de 1906, que está ahí en Ecuador y Colombia. Entonces, es uno de los terremotos grandes que existen que han ocurrido en la historia de Chile, y que siempre es importante entenderlos para mejorar nuestra capacidad de poder anticipar lo que podría ocurrir en el futuro. Entonces, ¿qué sabemos? Aquí el terremoto de 1730 ocurrió en la madrugada del día 8 de julio del año 1730, por supuesto, y generó mucho sacudimiento en tierra, el cual fue reportado por varias personas, y generó destrucción de edificios a lo largo de varios cientos de kilómetros a lo largo de la costa. Aquí, aquí se muestra, por ejemplo, los daños que generó los edificios que botó entre La Serena por el norte y Concepción por el sur, aquí con Valparaíso, en la costa más poblada de Chile, justamente entre medio. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, la destrucción que generó este terremoto con los terremotos que sucedieron después de este, que ocurrieron en 1822, 1906, que no se confundan, este no es el de Ecuador-Colombia, y 1985, en realidad se nota el tiro solo por la destrucción reportada, que fue un terremoto bastante mayor que el otro. Y la magnitud del terremoto, en realidad, la primera pista viene desde el otro lado del Pacífico. Aquí, como la gran mayoría de ustedes sabe, los tsunamis son tan energéticos, tienen tanta energía, que son capaces de afectar toda la cuenca, en realidad aquí en este caso del Pacífico, y afectando todas las costas. Por supuesto, en 1730 no había mucha gente viviendo en las costas, pero sí en Japón. Había gente que reportaba lo que pasaba. Bueno, aquí el tsunami, después de unas 15 horas pasando por Hawái justamente, y después de un día, más o menos, de casi 24 horas, generado el terremoto en Chile, el tsunami en realidad llega a las costas japonesas, que justamente está en esta zona que está acá. Entonces, como el terremoto de 1730 y otros que han ocurrido en Chile y también en distintas partes del mundo, son registrados en Japón. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el tamaño del tsunami del año 2015 asociado al terremoto de Yapel, y que en las costas de Japón, que es la que está Japón, que está aquí en la parte de la izquierda, fueron registrados por mariógrafo la altura del tsunami en 2015 en el lugar donde están estas estrellitas, y alcanzó más o menos amplitudes o media alturas entre 15 y 20 centímetros.
Después, o antes en realidad, el terremoto del 2014 fue un terremoto, el 2015 fue un terremoto magnitud 8.3. Un año antes de ese terremoto ocurrió un terremoto en el norte de Chile, más cercano ahí a la frontera con Perú, terremoto 8.2, un poco más chico, y consecuentemente generó alturas de tsunami un poco más chicas que las del 2015, entre 10 y 15 centímetros. El 2010 también tenemos un terremoto bastante grande, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, magnitud 8.8, harto más que los otros dos, y generó altura entre más o menos de tsunami en Japón de unos 50 a unos 100 centímetros. Y el 60 generó tsunamis, en realidad alturas grandes de tsunami en Japón, que entre los 1 y 2 metros, más o menos, y 3 metros, incluso con, lo interesante es que ellos, los japoneses, para el año 1960, sabían con anticipación, un día antes de que iba a llegar un tsunami, y aún así este tsunami mató a alrededor de 150 japoneses. Entonces, algunos reportes históricos, en realidad de 1730 en Japón, en la zona norte de Japón, cuentan, bueno, descripciones detalladas, cuentan que la altura del tsunami ahí fueron alrededor de 2 metros, o sea, la media altura o la amplitud de 1 metro, y por lo tanto, en esta comparación súper simple, por supuesto, uno puede ver que en realidad las alturas de tsunami en 1730 fueron un poco mayores a las del 2010 en los mismos lugares y un poco menores a las de 1960 en los mismos lugares. Entonces, si el 2010, por ejemplo, tenía una magnitud 8.8 y el 60 9.5, sabemos que la magnitud de 1730 anduvo cerca de los 9, por ahí. Lo vemos de manera más cuantitativa y graficamos acá la magnitud del terremoto versus el tamaño del tsunami, un parámetro ahí en la horizontal del tsunami. Vemos que existe una relación bastante lineal entre la magnitud y la altura del tsunami en Japón. Ese es el mensaje. Entonces, mientras más grande el terremoto en Chile, más grande el tsunami en Japón. Aquí pusimos, además de los terremotos y los eventos que mostré recién, pusimos otros más, unos más chiquititos, cercanos a 8. Y cuando metemos acá a este modelo simple, en realidad, que relaciona magnitud del terremoto en Chile con tsunami, tamaño del tsunami en Japón, metemos el 1730, nos damos cuenta en realidad que siguiendo esta tendencia, este modelo, la magnitud del terremoto en 1730 fue alrededor de 9.3, lo cual lo hace gigante. En Chile hay pocos reportes. Aquí en Chile, en realidad, los primeros reportes aparecen descritos, en realidad, del año 1541 y 1700, el terremoto de 1730 fue uno de los primeros grandes terremotos, en realidad, históricos en Chile. Y existen algunos reportes que están en estos tipos de documentos que cuesta mucho leerlo, en verdad, aquí lo leen historiadores que nos ayudan. Y por ejemplo, este documento es muy valioso para nosotros, se llama Relación del lastimoso y horrible estrago de la ciudad de la Concepción del Reino de Chile, causado del temblor e inundación del mar, que la anegó el día 8 de julio de 1730. Entonces, Concepción es una bahía que está al sur de Chile, en el centro sur de Chile, como 500 kilómetros al sur de la capital, Santiago, o Valparaíso. Y antes, antiguamente, hasta el año 1751, o sea, hasta el siglo XVIII, Concepción estaba en la orilla del mar. Aquí ustedes lo pueden ver en la parte de abajo a la derecha, ¿cierto? Aquí que hoy día se encuentra la comuna de Penco. Si vemos por ahí, ¿cierto? Hacemos una vista por ahí, se veía más o menos así la ciudad de Concepción. Tenemos un fuerte, hospital y varios conventos y varias cosas religiosas. Entonces, lo que hicimos, que lo voy a contar ahora un poquito más en detalle, es que tratamos de identificar los lugares históricos que fueron inundados por el tsunami y los que no fueron inundados. Por ejemplo, acá en rojo, en el mapa de la derecha, esto es un mapa de 1712, si no me equivoco. Aquí les remarqué en rojo los edificios que fueron reportados inundados y en celeste los que no fueron inundados. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea del tipo de reportes que sale aquí hay un par de pantallazos de este documento, histórico, y aquí mostraban, esto lo escribió un jesuita anónimo, que contaba cómo aquí el maestro de campo, después del terremoto, le habían avisado que venía el mar, y él no creyó, la verdad, y fue a ver lo que pasaba en el mar, y él mismo describió después, revolvía con impetuosa furia
atropellándose unas con otras las olas, ganando por instantes mucha tierra, se vio obligado a picar bastante para poder llegar a La Guardia, que ya halló ya inundada con todos los demás de la placeta y palacio. Entonces, con reportes como ese, por ejemplo, sabemos que La Guardia, que está en el mapa de la derecha, sale de aquí, la plaza y el palacio fueron inundadas por el tsunami de 1730. Otro reporte que está acá abajito, que da un poco de información un poquito más cuantitativa, habla de la inundación que ocurrió aquí en el convento de, de San Francisco, que está, bueno, aquí a la derecha aquí del río, sale, arrasóse todo el convento de San Francisco, quedando en pie no más que la iglesia, aunque muy maltratada por haberla negado al agua por la parte de adentro, casi 2 varas, y más por la de afuera, hace ese edificio su remedio. Básicamente describe aquí, como ustedes pueden ver, que la altura del tsunami de la inundación acá fue 2 varas por sobre la cota de terreno que estaban aquí ubicados, que está ubicado en el convento de San Francisco. 2 varas son como alrededor, son un poco más de 1,5 metros. Una vara son 83 centímetros. Entonces, con esta información lo que hacemos es, lo que hicimos fue ir a terreno, primero localizar o georreferenciar el mapa antiguo colonial del siglo XVIII sobre el mapa moderno de Penco, que está aquí, que se ve atrás, y aquí están dibujados todos estos edificios importantes, en realidad, lo que hacen mención los reportes, y hicimos perfiles topográficos desde el mar hacia tierra adentro, para primero ver a qué cota estaban ubicados estos distintos edificios que se inundaron. Y nos damos cuenta, bueno, después le metemos a esto los reportes de tsunami, la altura reportada, que descrita en realidad en los documentos, y nos damos cuenta finalmente que el tsunami de 1730 en Penco, en la vía de Concepción, tuvo alturas más o menos de 8 o 9 metros máximas medidas. En comparación, también fuimos después del 2010 y encontramos que en este mismo lugar, el tsunami del 2010 que ocurrió frente a este lugar, frente a Concepción, tuvo alturas un poco menores, alrededor de 5 metros. En Valparaíso, un poco más al norte, donde probablemente se liberó la mayor parte de energía del terremoto de 1730, hicimos lo mismo. Valparaíso, aquí en el mapa a la izquierda, se muestra el barrio Puerto, que es la parte de la izquierda, y el Almendral, que se conocía, que bueno, hoy día todo es Valparaíso, pero antes se separaban en realidad entre Barrio Puerto y el Almendral. Y aquí los reportes de tsunami indican que el convento de los Mercedarios, que está acá abajo a la derecha, se inundó completamente en 1730, que el convento de San Agustín, el tsunami llegó a tocar sus paredes, así sale descrito en realidad en los documentos, y que aquí donde está la matriz, que hoy día actualmente está en el mismo lugar, sale que el tsunami llegó sale hasta el promedio de la colina en donde hoy se encuentra la matriz. Y si quieren, aquí ven siempre digo foto, estas son dibujos, ¿cierto?, del año 1790, que muestra justamente aquí la matriz, que dibujó María Graham después, un año más tarde, pero se ve la matriz que justamente está arriba de un cerro. Hoy día, si uno va a este lugar, hay tanto edificio y tanta cosa, que en realidad uno no se da ni cuenta que la matriz está en un cerro, pero claramente aquí la matriz está en un cerro. Y con estos dibujitos. Y si uno se para justamente aquí a los pies de la matriz, como en este dibujito que está acá, un dibujo de 1821, también uno se da cuenta que la matriz, aquí la matriz estaría como a mi derecha, tierra adentro, está justamente en un cerro. Entonces, ese tipo de análisis que hacemos para estudiarlo, para interpretar los reportes que salen en los registros históricos. Entonces, bueno, hicimos lo mismo aquí en Valparaíso, en Penco, fuimos a estos 3 lugares donde teníamos evidencia de inundación, hicimos perfiles topográficos, como lo ven a la derecha, y concluimos finalmente que en Valparaíso la altura del tsunami típica, si quieren llamarla así, fue alrededor de 8 a 10 metros, lo cual es bastante grande en realidad para un tsunami, sobre todo en Valparaíso, que no ha tenido un tsunami importante, mucho más chico que esto en su historia más reciente. Entonces, teniendo todos estos reportes, esta evidencia de inundación aquí en Penco, que los contaba, en la Bahía de Concepción, en Valparaíso, indicados por estos puntitos rojos, los que se mojaron, y en Campiche, que queda en la Bahía de Quintero, que no se los mostré, pero aquí no es un reporte histórico lo que hay, sino es evidencia de tsunami
de arena, arena de playa dejada por el tsunami. O sea, bueno, aquí hay un estudio que no quiero entrar en muchos detalles, pero hay un estudio bastante importante acá, de que finalmente la conclusión es de que el tsunami de 1730 en Campeche, en la bahía de Quintero, inundó como 3 kilómetros tierra adentro. ¿Ya? Entonces, teniendo estos datos de evidencia de inundación, lo que hicimos fue compararlo con distintos terremotos, con distintas características. Probamos terremotos de distintas magnitudes, entre 8,5 a 9,5, y los tipos de terremotos o la ruptura de los terremotos en realidad fueron de distinto tipo. Por ejemplo, terremotos asociados a rupturas más profundas, a rupturas más superficiales, a rupturas centradas, por ejemplo, en la falla, en la falla misma, y cosas así, con distinto ancho, con distinto largo. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es cómo, por ejemplo, un terremoto, en este caso de 8,7, cuál es el tsunami que genera este terremoto y cómo se compara en realidad con la evidencia de inundación que aparece en el registro histórico. Aquí hay dos líneas, bueno, hay una parte, hay una área que es celestita, ¿cierto? Que esta se asocia a la inundación generada por este terremoto, cuando la ruptura o cuando el mayor slip, el mayor deslizamiento entre las placas ocurre en la zona central de la falla. ¿Ya? Es como una campana acá y con el slip concentrado en el centro. Y la línea segmentada o punteada es el mismo terremoto, pero con el slip un poquito más superficial, o sea, más tsunamigénico. Esa es la diferencia entre la línea segmentada y la área celeste. Entonces, si vemos este terremoto, no puede, le falta para inundar los puntos rojos. Bueno, estas son imágenes, son figuras en planta, el mar está en blanco y la tierra está en gris. Entonces, un terremoto de estas características no puede inundar lo que fue inundado en 1730, según la evidencia histórica y geológica. Si agrandamos un poco el terremoto, tampoco generamos un tsunami un poco más grande, pero aún así no podemos inundar lo que fue reportado inundado en ninguna de las tres partes. Y vamos aumentando el terremoto, magnitud 9, magnitud 9,1, magnitud 9,2, magnitud 9,3, y ya nos damos cuenta que para lograr inundar las zonas que fueron inundadas en 1730, según la historia y la geología, la magnitud del terremoto tiene que ser sobre 9, probablemente entre 9,1 entre 9,1 y 9,3. Lo que era similar a lo que nos indicaba la evidencia completamente independiente en Japón. Entonces, este terremoto, si se dan cuenta, el terremoto 9,1, 9,3, un terremoto gigante, ¿cierto? Bastante más grande que el del año 2010. Y es importante para el caso chileno, porque en realidad justamente ocurrió en la zona que hoy día se encuentra la mayor población, en la costa más poblada de Chile. Entonces, aquí les muestro, para mostrar un poco la importancia que tiene y lo que nos está diciendo este terremoto para el futuro, es como el warning que nos hace, es que aquí les estoy mostrando las alturas de tsunami generadas por el terremoto del 2010, que fueron medidas después del terremoto del 2010. ¿Ya? Los colores más negritos son alturas más grandes de tsunami, que llegan a los 15, 20 metros, y los más claros son más pequeños. Después del 2010 tuvimos un terremoto en la zona un poco más norte, el año 2015, que también generó un tsunami no menor, con altura incluso mayores a 10 metros en algunas partes. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos un terremoto por el sur, tenemos un terremoto por el norte, y en la zona central, entre estos dos, donde está la mayor cantidad de gente viviendo en la costa, no hemos tenido en realidad tsunami importante. Y por eso que le estamos llamando a esta zona, que es tenemos como un tsunami pendiente. En inglés se usa el concepto de seismic gap o laguna sísmica. Aquí en realidad lo que nosotros tenemos es una laguna de tsunami. ¿Por qué una laguna tsunami? Porque, bueno, le mostré primero que si bien han ocurrido terremotos recientes, lo que no han ocurrido son tsunamis recientes. El último fue el año 1730. Ya aquí, por ejemplo, que tengan una comparación, aquí está la altura de tsunami está marcada aquí en rojito para 1630, y comparado con los tsunamis asociados a los terremotos más recientes, que ocurrieron después de 1730, en realidad la única importante son las de 1730, las de 1822, 1906, 1985, en realidad fueron tsunamis bastante chicos, también según los registros históricos y también algunos instrumentos. Entonces, es importante porque cuando nosotros sumamos todo el slip
el slip desde 1730, o si quieren, la energía que se ha liberado, si lo vemos en planta acá, si la energía que se ha liberado desde 1730, nos damos cuenta en realidad que lo que se ha liberado es esto que está, bueno, que está más o menos en rojo, más en negrito, y que es en esta zona que está acá. El norte, gran parte de la, abarca casi todo el ancho, el azul, en la parte sur abarca todo el ancho, y en la zona central en realidad los terremotos, que no lo hablé ahora, pero los terremotos que siguieron después de 1730 ocurrieron todos más o menos en la parte profunda. Entonces la zona que no ha liberado energía es justamente la parte que es más somera de la falla y la que está justamente frente a la zona más poblada del país. Si nosotros le metemos a esto sismicidad, por ejemplo, sismicidad moderna, que es completamente independiente a lo que tenemos acá, también nos damos cuenta que la sismicidad se concentra en la parte más somera, en la parte más profunda, y que de alguna forma como que dibuja o indica acá unas zonas que han estado quietas en el último tiempo. Entonces, para ver, por ejemplo, qué podría pasar en un futuro cercano, considerando la historia sísmica del terremoto de Chile Central, aquí nosotros probamos dos escenarios de ruptura o dos escenarios de terremoto. Son dos de miles, no estamos diciendo que esto va a pasar, pero por ejemplo, ¿qué pasaría? Nos preguntamos, ¿qué pasaría si en la zona que rompió en 1730 y que no ha roto desde ahí, qué pasa si hoy día rompen un terremoto? ¿Qué pasaría con el tsunami? Y en el panel de la derecha, aquí vemos las alturas de tsunami esperadas a lo largo de la costa, y quiero que se fijen, por ejemplo, en la que es color morada segmentada y en la verde segmentada, que están asociados a estos dos terremotos que están acá, con un slip máximo de 10 metros, que no es tan descabellado, y compárenla, por ejemplo, con el tsunami del 2015, que están aquí en azulito, y el 2010, que está en negro. En realidad, un terremoto no tan grande, el terremoto NR y SR, que se refiere a ruptura norte y ruptura sur, son terremotos de magnitud más o menos 8.3. Entonces, aquí el mensaje es de que si se libera parte o toda la energía acumulada desde 1730 en la zona somera de la falla, las consecuencias en realidad de la altura del tsunami serían similares o incluso más grandes a las del 2010 y 2015. Si vemos localmente, si nos hacemos aquí un zoom, vemos con lupa qué podría pasar, por ejemplo, en la ciudad costera más importante de Chile, más poblada, a no decir importante, y el puerto principal de Chile, nos damos cuenta que un terremoto de magnitud 8.3 generaría inundación aquí en Viña del Mar. Hace el Festival de Viña del Mar, ¿cierto? Aquí está, se inunda completamente, porque en realidad es un lugar muy plano, y el puerto principal de Chile se inundaría bastante. Muchos dicen, hasta yo hice en realidad, claro, pero eso no es posible, ¿cierto? Como que tan exagerado, ¿por qué se va a inundar todo? Bueno, aquí tenemos Viña del Mar, ¿cierto? Hoy día, esta es una foto satelital sacada de Google Earth, y si la comparamos, por ejemplo, con un lugar allá en Japón, con una configuración similar, tenemos eso antes del 2011 y después del tsunami del 2011 en Japón, esa zona quedó completamente inundada. Esas son imágenes satelitales, aquí no hay modelo, no hay número, eso es una foto de evidencia pura. Entonces, esto ocurrió en Japón hace menos de una década, en un lugar similar, con características similares a Viña. Entonces, pensar que Viña no puede ser inundado o puede ser inundado de esa manera, en realidad no es algo tan descabellado. Y otras cosas que son importantes ya para ir terminando, ¿qué pasa con la evacuación, por ejemplo? Si uno está parado acá, aquí en la costa, aquí está el Casino de Viña del Mar, al lado del estero Marga Marga, si uno está parado acá y uno tiene el mapa de la ruta de evacuación en mano, o se la sabe de memoria si quieren, lo que tiene que hacer uno, si uno está parado en este lugar, tiene que seguir la ruta de evacuación por acá, por acá, por acá, por acá, después doblar aquí, y llegar a la zona segura que le corresponde a una persona que está parado en este lugar. Y eso se demora más o menos, nosotros lo hemos hecho caminando, lo hemos hecho corriendo, lo hemos hecho con coche, lo hemos hecho caminando con lentito, y uno se demora por lo menos 30 minutos en llegar allá, en situación tranquila, sin tráfico, escuchando música, todo. Entonces, ¿qué pasa si hay un tsunami acá? ¿Qué pasa con la evacuación de una persona que está ahí? Y eso lo voy a mostrar con esta evacuación, con esta animación. Aquí aparece la persona que se va escapando, ocurre el terremoto, llega el tsunami, y en realidad esta es, yo creo que es como la mejor, la situación como más optimista en realidad. Esto quiere decir que una persona,
esta simulación asume que una persona apenas parte el terremoto, la persona parte caminando a una velocidad de caminata típica de 1 metro por segundo, sin tráfico, sin calles, sin nada, y aún así no alcanza se moja las patitas, el tsunami le alcanza a mojar las patitas. La realidad, para todos los que han vivido terremotos, en realidad la cosa es distinta. Después de los terremotos generalmente hay un pánico y la gente no sabe qué hacer, por lo menos hasta que para el terremoto, ¿cierto? Que dura un par de minutos. Entonces, el mensaje acá es que si nosotros, si un día ocurre un terremoto de estas características, 8.3, como el que le mostré ahora, en la zona frente a Viña del Mar, y nosotros sabemos exactamente por dónde tenemos que ir hacia la zona segura, de acuerdo a lo que dice las rutas oficiales, aún así estamos más o menos mal. Y quería mostrarle, no les dije, perdón. Y entonces, en estas zonas que están acá, en algunas zonas en Chile y por supuesto en otras partes de, por ejemplo, no sé, en Perú, yo me imagino, hay el Callao, no sé, quizá para llegar a zonas seguro, a zonas seguras, zonas altas, si queremos llamarle, uno se muera a su tiempo. Y lamentablemente los tsunamis en Chile y en todo en realidad Sudamérica, la costa pacífica de Sudamérica, llegan rápido, llegan a los 10, 20 minutos, ¿cierto? El 2015 tuvimos reportes que llegaron, que decían que el tsunami llegó a los 5 minutos. Entonces, zonas como esta, donde la distancia para llegar a la zona segura es demasiado grande, comparada con el tiempo en que el tsunami se demora en llegar, lo que se necesita sí o sí es la evacuación vertical, o sea, evacuar hacia arriba y no hacia el lado. Y puede ser un edificio, puede ser una torre de evacuación, lo que sea. Entonces, eso es súper importante, queríamos partir considerándolo en Chile y también en Sudamérica, creo yo. Y quiero mostrarles la importancia para terminar con este video, la importancia de la evacuación vertical. Esto tampoco no son modelos, no son números, estos son imágenes de verdad de un terremoto que ocurrió hace el 2018, hace un par de años. Aquí quiero que vean cámaras que están, bueno, el mapa arriba muestra la posición de las cámaras de 1 a 6, aquí abajo está mostrando la cámara 4, y la gracia de este video que muestra cuando comienza el terremoto. Por ejemplo, aquí la cámara 1 que está a la derecha, acá hay una persona en un hotel tomando 11, yo creo, esto ocurre con las 6 de la tarde, y comienza el terremoto. La persona se cae. Aquí todas las cámaras están sincronizadas, ¿ya? Y la posición y la orientación de las cámaras están indicadas en la parte que está, el panel que está arriba. Y aquí en el tiempo sale el reloj que está indicando el tiempo después de que comenzó el terremoto. Bueno, aquí esta es la comportamiento como real, ¿cierto? Aquí estos son humanos, y en realidad yo lo he visto con mi ojo, ustedes también me imagino que lo han visto con el terremoto, en realidad hay un pánico generalizado. Entonces lo interesante es que quiero que miren, y cuando yo les diga, quiero que miren la cámara 4, la que está acá abajo a la derecha, es la principal, ¿ya? Y también miren la cámara 3, pero en realidad son todas interesantes, pero quiero que se fijen en la cámara 4 principalmente. Han pasado 50 segundos desde que comenzó el terremoto. Ya la gente está recién ahí entendiendo qué pasó. Aquí en la cámara al medio, en la 6, uno ve como la gente evacúa hacia la izquierda, hacia la derecha, va al mar. Aquí hay unas personas que no entienden mucho qué pasa. Aquí hay unas personas corriendo en la cámara 6. Aquí, fíjense después, pronto, aquí pasó una moto que iba en dirección opuesta, o sea, hacia la costa. Han pasado 80 segundos desde que comenzó el terremoto, y a los 100 segundos más o menos, o sea, en 10 segundos más van a ver lo que pasa. Estos son registros continuos desde que comenzó el sacudimiento, y quiero que se fijen en la cámara 3, que es la que está apuntando directamente hacia el mar. Estos son 100 segundos después del terremoto, y comienza a llegar el tsunami. Después el tsunami lo pueden ver. Miren la cámara 4, disculpen, la cámara 4, la gente que está ahí sube al hotel, esto es un hotel, y es la gente en realidad la que pudo alcanzar a subir acá al hotel, fue la gente que finalmente se salvó, o que no se vio afectada por el tsunami. Entonces acá se demuestra en realidad con estos videos, evidencia pura en realidad, cómo la evacuación vertical ayuda mucho en realidad a mitigar los efectos de las personas. La importancia de la evacuación vertical. Entonces, finalmente, para concluir, conclusiones y reflexiones, los registros de tsunami en Japón, como les indicaba, son consistentes con un terremoto grande, magnitud sobre 9. Los registros acá en Chile también son consistentes con un terremoto grande, sobre 9, pero más allá de la magnitud real que tuvo el terremoto de 1730, que no es lo importante, creo yo,
lo que sí es importante es que los registros, tanto en Chile como en Japón, indican que el tsunami de 1730 fue un tsunami muy grande, incluso mayor al tsunami del 2010, del 27F. Lo malo es que aunque no sabemos ni cómo ni cuándo, queramos o no, un tsunami grande como el de 1730 o como el de Perú, el de 1746 o como el de 1906 allá en Ecuador, Colombia, va a ocurrir. Eso es lo malo, ¿cierto? Lo bueno es que sabemos que ocurrirá. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si aceptamos la posibilidad de que ocurra o la ignoramos nomás, como muchas veces lo hacemos. Eso. Gracias. Bueno, Matías, muy buena presentación. Igual ahí los videos buenísimos al final. Buena. Esos videos que mostraban en cámara, ¿no es cierto?, estaban muy buenos mostrando la realidad de lo que ocurrió ahí en el evento y de verdad da escalofrío de repente estar mirando que la gente estaba corriendo, estás viendo en vivo, ¿no es cierto?, cómo un fenómeno está ocurriendo y lo que la gente reacciona y lo que tiende a hacer. Muy bueno eso. Es verdad, sí. Eh, Vamos a dejar preguntas, la Camila está por ahí. A la gente que está en Facebook, por favor, haga sus consultas si es que tiene. Las mismas personas acá de Google Meet también pueden hacernos llegar sus consultas. No sé si la Camila está ahí. Tenemos una consulta en Facebook. ¿Ya? El usuario, el mochilero Concepción, dice, si el terremoto tuvo como límite sur a Pichilemu, más o menos que fue el límite norte del 2010, según lo señalado recién. ¿Hasta dónde llegó la ruptura hacia el norte? ¿1000 kilómetros? Eso es más al norte de La Serena. Eso es lo que indica Mochilero Concepción. A ver, no sé si yo me expresé mal. La ruptura, de hecho, de larga ruptura, no sé si quizás se refirió a esta parte que está acá, pero el largo ruptura que nosotros determinamos en realidad para este evento no fue de 1000 kilómetros. Acá el daño que se observó abarcó más o menos 1000 kilómetros de costa, de hecho desde Concepción hasta incluso Copiapó, más al norte. Eso es lo que indica, bueno, aquí una parte, estos cuadraditos que indican los edificios que fueron destruidos. Pero el tamaño, la longitud de la ruptura, o sea, la parte que liberó energía, la que nosotros pudimos estimar en realidad, fue un poco más al sur de La Serena, más o menos alrededor de Los Vilos, un poquito más al norte, hasta más o menos Constitución, al sur de Pichilemu. Y esos son alrededor de 600 kilómetros de largo. No entendí muy bien la pregunta, pero quizás antes lo había explicado mal. La ruptura no tuvo 1000 kilómetros de largo, al menos lo que la evidencia nos indica. La destrucción sí generó en realidad más destrucción en un largo más grande. Eso. Buena, Matías. Yo igual tengo una consulta respecto, quizás pasaste muy rápido cuando ¿Sí? estaba explicando ahí el tema del modelo, de cómo esto de 1730, cómo se modeló en esas magnitudes que aparecían. Eso. Y ahí, ¿qué es lo principal, las variables que se toman para ver esa ruptura, si es un poco más grande, más pequeña? No sé si puedes volver ahí a explicar un poco. Eh, ¿Tú te referís, Gino? No entendí la pregunta. ¿Las variables de? A considerar, porque ahí, claro, está mostrando que zonas más, se inundan más a medida, principalmente eso es largo, ¿no? No sé si ahí puedes explicar Aquí, ahí. ya, ok, sí. No me quise meter mucho en detalle, pero a ver, ya que me pregunta, podemos meterle un poquito más de detalle. Lo que está, bueno, aquí la figura, ¿cierto? Está mostrando, como tú bien dijiste, está mostrando un largo, un área, ¿cierto? Aquí un largo en rojo y un ancho, ¿cierto? Entonces lo que hicimos nosotros fue probar eh, varios terremotos, y cada terremoto con distintas características. ¿Y qué fue lo que variamos en cada terremoto? ¿Cuáles fueron las características? El largo de ruptura, por ejemplo aquí el 8.7, que es la zona que está en rojo, es más chica que el 9.3 que está abajo. El ancho, bueno, en este caso los modelos, el ancho es el mismo, que son alrededor de 180 kilómetros, pero lo más importante y lo que afecta a la inundación justamente frente a la zona roja, a la zona de ruptura, es el slip, o sea, el deslizamiento, cuánto se mueve una placa con respecto a la otra en esta zona. Entonces aquí usamos leyes de escalamiento
que indican básicamente que mientras más grande un terremoto en magnitud, más largo es, más ancho es y mayor deslizamiento o mayor slip tiene. Y ese slip nosotros lo distribuimos, o sea, el slip acá, generalmente los terremotos, bueno, son mucho más complejos de lo que uno modela en realidad, pero generalmente uno puede asumir que todo el deslizamiento ocurre en toda esta zona roja, en toda la zona ruptura de manera uniforme. O sea, lo que se movió en la parte norte de esta área roja fue lo mismo que se movió acá, que es el slip, el deslizamiento. Pero aquí las distribuciones de slip que usamos fueron variables a lo largo del manteo. O sea, si hacemos un perfil acá, un perfil perpendicular a esta área, el slip va variando que, por supuesto en este dibujo no se nota, es un cartoon nomás, pero las distribuciones que consideramos fueron acampanadas, o sea, poco slip en la fosa, aumentando al centro y después bajando otra vez, ¿ya? Y dentro de esa variación, de esa forma acampanada, el sesgo de la campana o la deformación de la campana también la consideramos. Por ejemplo, habían campanas que concentraban en el slip mucho más cercano a la fosa, habían otro tipo de ruptura o de modelos de ruptura que consideraron el slip, la campana como sesgada como hacia la parte más profunda, que caracterizan terremotos más profundos. Pero básicamente lo importante es que las variables que se manejaron en realidad y que se investigaron fueron el largo, el ancho, la cantidad de slip y la distribución espacial del slip. Básicamente eso. No sé si respondí tu pregunta, Gino. Sí, perfecto. Eso era. Muy bien. Ya, bueno. Camila, no sé si hay más personas que están consultando. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿dónde fue el foco o epicentro? Consulta Rodrigo Larraguibel. Ya. El epicentro o el hipocentro, de hecho, para los terremotos, ni siquiera, no sé, el terremoto, por ejemplo, del 85, 1985, hace 35 años, no está muy claro dónde fue el epicentro exacto, a pesar de que había instrumentos instalados en Chile y en todas partes del mundo. Se sabe más o menos que fue cerca de San Antonio. Por supuesto que el epicentro o el hipocentro, el hipocentro que ocurre en la falla, dentro de la interfase, no teníamos idea dónde fue, dónde comenzó la ruptura, que abarcó alrededor de 500, 600 kilómetros de largo, dónde comenzó, si más al norte, más al sur, al medio, no tenemos idea. El epicentro e hipocentro son muy importantes para muchas cosas, sirven para muchas cosas muy útiles, sobre todo para los sismólogos, pero para el tema de tsunami en realidad no es tan importante porque lo que importa al tsunami no es no le importa el epicentro, no le interesa dónde partió la ruptura, le interesa cuál es la zona que liberó energía. Entonces, en este caso, los resultados, si el hipocentro hubiese partido al norte, los resultados serían muy similares y si no iguales a que si el hipocentro hubiese partido en la parte sur de la ruptura. Pero si la persona se refiere al centroide, o sea, al centro donde estuvo como centrada la ruptura, el terremoto, probablemente el centro de la ruptura estuvo cercana a Valparaíso. Eso es lo que nosotros creemos. Buena, Matías. Muchas gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta de El Mochilero Concepción. Dice, el futuro terremoto en esa zona se está avisando desde la ciencia desde hace varios meses e incluso algunos años. Las autoridades han tomado medidas al respecto, como acerca de la evacuación vertical o alarmas sonoras, etcétera. Buena pregunta. Hace tiempo que se está hablando de este terremoto y más importante de lo que podría ocurrir, ¿cierto? En un futuro cercano, y no solamente aquí en Chile central, en realidad, sino en todas partes de Chile y también en todas partes de Sudamérica. Se ha estado levantando la voz, yo creo que cada vez escuchan más, esta es mi opinión personal, yo creo que el sistema, el CHOA, que se dice gráfico, oceanográfico de la Armada de Chile, yo creo que ha mejorado bastante desde el 2010, de hecho está mucho mejor preparado que antes y cada vez aprendemos más.
Yo creo que la ONEMI también le ha tomado más peso a este tema de los terremotos y los tsunamis. Yo creo que en general estamos mejor que antes, o quizás mucho mejor que antes. El tema es si estamos bien o no. Por ejemplo, el tema de la evacuación que les mostraba acá. Yo creo que si bien se está levantando la voz, yo creo que ya están empezando a escuchar, todavía, hasta mi conocimiento, la semana pasada uno me metía aquí a ver las rutas oficiales de evacuación y siguen siendo las mismas en Viña del Mar, esta que les mostré acá, en esta que está acá. Entonces, yo creo que a poquitito, bueno, ha ido mejorando y ojalá que se siga mejorando y que se sigan implementando mejoras. Por ejemplo, una de las que mencioné, que en realidad no solo la menciono yo, la mencionan muchas personas que han estudiado esto, es que en esta zona del Casino de Viña del Mar, por ejemplo, una de las zonas nomás, de Chile y Sudamérica, es una zona donde sí se necesita evacuación vertical, regular, tema de que la gente pueda evacuar hacia arriba, por ejemplo, un edificio, y no tenga que estar de alguna manera, entre comillas, obligado a ir a la zona segura que está muy lejos. Y eso nos falta, creo yo, eso nos falta. Eso. Claro, muy bien ahí, Matías. Igual agregar un poco que, como estaba mostrando igual en los videos, la gente igual cuando ocurrió ese tsunami que estaba grabando las cámaras, eh, principalmente fue por cultura, ¿no? Que la gente llegaba y subía porque nadie le indicaba que quisiera eso, porque veíamos videos que gente corría hacia la izquierda, a la derecha, iba a la playa, volvían. Sí, mira, no sé si por cultura, yo creo que es una reacción humana, porque mira, fíjate, eh, fíjate aquí, en la cámara 2 y después vemos la cámara 4, la de la izquierda. La cámara 2 hay una moto, esta moto verdecita, y cuando ya está llegando el tsunami, y esta moto que está acá, bueno, aparece por la cámara de la izquierda, y en realidad ellos suben, ellos aprovechan de subir. Lo que pasa es que no vieron escapatoria, aquí no se nota muy bien, pero cuando venía aquí las motos, se dieron cuenta que ellos estaban mirando esto con sus ojos de la moto. Y venían que estaba el tsunami ahí llegando, vieron para atrás, que otra cámara está llegando para atrás, entonces no les quedó otra que irse al lugar seco, y justo ese lugar seco vio que la gente estaba subiendo por la escalera y se metió por la escalera. Yo no sé si eso es cultura o que en realidad esas personas tuvieron suerte que pudieron escapar. Y aquí en realidad yo no sé si hay cultura porque la gente está toda abajo, como tú bien dijiste, hay gente que corre para la derecha, para la izquierda, y las personas que se salvan son principalmente las de la cámara 2, que estaban justo cerca de la escalera y que cuando vieron que venía el tsunami ya en el último minuto, suben. Entonces yo no sé si eso es cultura o no. En este lugar yo, bueno, hablé con varias personas esto fue en Indonesia, en la isla Sulawesi, hablé con varias personas de allá y ellos pensaban que ellos no podían tener tsunamis grandes. Esto fue hace 2 años no atrás. Y bueno, ahí está el tsunami, ahí está. Entonces, no sé si es cultura en este caso, pero sí, yo creo que en muchas partes en Chile yo creo que hay harta cultura de esto. Pero no se necesita, como les mostré, que quizás lo más importante que yo quería decir, que aquí para este caso no se necesita cultura, porque esta persona, este puntito que va corriendo acá, salió justo cuando comenzó el terremoto y siguió perfectas las indicaciones que te decían los planes de emergencia, y aún así se mojó las patas con el tsunami. Entonces, más allá de la cultura de la educación, que para mí es lejos lo fundamental en esto, para salvar vidas en el futuro, también tenemos que, los planes de emergencia tienen que considerar rutas de evacuación que sean, que te permitan salvarte. Aquí la autoevacuación es clave, eso proviene de la educación, pero también las rutas tienen que estar disponibles para que la gente pueda salvarse. Entonces, cultura más, más implementación de medidas en realidad a nivel ya más nacional, más de país. Claro, excelente. No Tenemos sé, otra, Camila, si hay. sí, tenemos otra consulta de Paula Escobar. Ella pregunta, ¿qué opinas del Hotel Punta Piqueros? ¿Es posible evacuarlo adecuadamente frente a un tsunami? Uy, la pregunta. Gracias, Paula. Bueno, yo soy de Concón. Bueno, ahora estoy viviendo en Concepción, pero yo soy de Concón y conozco bien el Punta Piquero. Eh, yo creo que hoteles o estructuras como esa, yo creo que no tiene mucha diferencia ese hotel con unos que están un poquito más al sur, un poquito más al norte, en el sentido de tsunami. ¿Ya? Entonces, ellos, en realidad, el hotel es bastante alto y si ellos tuvieran, ahí no sé, si sus planes de emergencia son bien claros,
y que educan a la gente que va al hotel, que le dicen, mira, si pasa esto, tenés que subir a esta zona y tienen todos los resguardos, me parece bien. A mí el Hotel Punta Piquero no me gusta por otras razones, pero yo creo que el tema de tsunami, hotel como ese, en realidad yo prefiero estar en el Hotel Punta Piquero 1000 veces a estar aquí en Viña del Mar si con un tsunami. Entonces yo no creo que el problema del Hotel Punta Piquero sea el tsunami. Esa es mi opinión. Yo creo que tiene otros problemas, pero van más allá de los tsunamis. Excelente, Matías. Excelente presentación, de hecho, mucha información para la gente ahí que está muy buena, que empieza ya a entender. Este algo que de hace rato, como dicen algunos científicos, están avisando que tenemos ahí que poner ojo. Así que muchas gracias, Matías, por esta presentación. Como digo, va a quedar grabada ahí dentro de Facebook para la gente que pueda revisarla posteriormente. No hay ningún problema. Así que Gracias, muchas Gino. gracias nuevamente, Matías, por haber participado, haber aceptado la invitación de venir y dar esta charla. Muchas gracias, Gino, por la posibilidad. Estamos hablando entonces. Vale, Matías. Vale. Chao, Camila. Está sin audio nada más la Camila. Así no, sí. Ya, nos vemos. Chao, chao. Cuídate, Matías. Chau, chau. Chao, Matías. Está sin audio. ¿Cómo has estado, Camila? Bien, Gino, súper bien, ¿y tú?